Estaban con el karate y luego no sé si lo y ahora sí, también se puede ir, claro, increíble. Yo estaba así, digo, ¿sabes? Habla bueno y... ¿Qué pasa? Si le interesa, dime. Y me escribo a él, que es Hola. Yo, claro, yo para llegar a esta hora tengo que mover aquí. Esos son más cómodos. Los controles de calidad. La que se nos entraba. Sí, sí. Con soldazos. Ahora me llamo Telefónica. Es que no se me aprende todos los nombres. Telefónica 1, Telefónica 2. Aquí, nomás pisar esto por esta vez. Nos vamos sentando.
Voy a bajar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a Celonis. Mi nombre es Benjamín, soy uno de los aeronauts o personas que trabajamos aquí en la empresa que estamos colaborando con este meetup, al que os damos la bienvenida. Es una serie de meetups perteneciente a la AI Summit y hoy se va a hablar de AI Driven Product Development y tenemos dos speakers top. Rodrigo ya está aquí, Rodrigo Liderov, y luego estará hablando con nosotros Patricia. Antes de empezar con las charlas, pues vamos a mi compañero Jorge Ferrer. Mi compañero Jorge Llarena os va a hablar un poquito en 2 minutos de qué hacemos en Celonis. Y luego os contaremos también un poquito de MyTech Plan y Arcasiles, que son las 2 comunidades que han hecho posible este evento, ¿vale? Así que bienvenidos y esperamos que disfrutéis de este ratito con nosotros. Después habrá networking, podemos tomar algo y bueno, charlar sobre lo que hemos aprendido y dar la tabarra a Rodrigo y a Patricia con todo lo que nos cuentes, ¿vale? Bienvenidos. Gracias, Roger. Pues nada, daros la bienvenida a Celonis y contaros simplemente dónde estáis, ¿vale? Esto es un hub tecnológico, que es algo, digamos, distinto de muchas empresas de software aquí en Madrid, ¿no? Que tienen solamente oficinas comerciales. Aquí, en este edificio, pues tenemos más de 100 personas, ingenieros, tenemos productos, es decir, desarrollamos parte de la plataforma de Celonis aquí en este hub, que es algo pues complicado de ver en ciertas empresas de este tamaño. Y bueno, explicaros un poco la curiosidad explicándoos qué es Celonis, ¿vale? Aunque hoy los protagonistas pues son Rodrigo y Patricia, pero explicaros, bueno, de dónde venimos. Somos una empresa que empezamos con ingeniería de procesos, ¿no? Que suena así como, ¿qué es esto? Y ahora, bueno, llevamos muy relacionados con inteligencia artificial desde nuestros inicios y hemos evolucionado a una plataforma de inteligencia de procesos. ¿Y esto qué es? Bueno, pues lo que hacemos es crear un gemelo digital en un grafo, ¿vale? De los procesos de una organización. Es decir, las organizaciones han crecido mucho, han invertido mucho en transformación digital, han metido mucha tecnología y los procesos corren sobre diferentes herramientas. Esta tecnología no está bien integrada y está fragmentada. Pues nosotros ponemos en valor, ¿vale? Esa inversión en transformación digital. ¿Cómo? Cogiendo los logs de los sistemas, no un BI, sino explotando los logs de los clics, lo que hace la gente para realmente ejecutar ejecutar la estrategia de la empresa y crear ese espejo digital de cómo los procesos se están ejecutando realmente. Esto lo que tiene es que, pues cuando enchufas, digamos, Celonis por encima de los sistemas de una empresa, haces así, ves un espagueti de cuando tú pensabas que su proceso era un proceso lineal, pues ves la complejidad que tiene. Y relacionado con el topic de hoy, bueno, pensamos que hay mucho rollo escondido en toda la parte de GenAI, que solo estamos, digamos, arañando la capa de arriba, ¿no? Y que realmente, bueno, pues hay mucho valor que podemos capturar automatizando procesos de negocio. Y por contaros un poco más de Celonis, pues al final, imaginaros que todas las tecnologías necesitan contextualizar la información, desde lo que es raw data a ver algo, ¿no? Con lo que podemos trabajar. Y Celonis precisamente es lo que hace. Coge toda esa información de esos sistemas y lo conceptualiza de cómo los procesos realmente se ejecutan en la empresa. Y entonces, pues, esta información la exponemos y la podemos exponer a inteligencia artificial para que realmente pues, actúe y montemos agentes, montemos automatizaciones que tengan un sentido. Es decir, que tengan realmente el contexto de cómo se ejecutan las empresas la estrategia de las empresas y no, digamos, que sufra alucinaciones. Así que, bueno, esto es para que explicaros un poco la curiosidad, los que queráis más información, bueno, os podéis meter en nuestra web y después, como tenemos un networking, pues también, oye, Benja o yo podéis hablar con nosotros si queréis saber más sobre Celonis. Pero bueno, ahora vamos a dejar paso a Arcasiles y a Dachi y vamos a empezar. Gracias. Gracias, Celonis, otra vez por acogernos aquí y bienvenidos a todos. Hay caras que vuelvo a ver, así que muchísimas gracias por venir aquí a otro evento de Arcasiles Group, colaborando también con MyTech Plan, mi gran amiga. Y bueno, pues
Esto surgió de la típica conversación, ella diciéndome, ¿te apuntas a...? Y yo respondiendo, sí, sin saber lo que iba a ser. Así que viniendo de ella sabía ya que iba a estar genial. Entonces, pues bueno, aquí estamos otra vez en Celonis y voy a contaros muy brevemente otra vez lo que es Arcasiles Group. Podéis ver que he traído un montón de cosas para que se os quede, que no es un nombre muy común de por aquí, por Madrid, pero por la Vega Baja, de donde hemos nacido y donde promovemos, pues es bastante común y se entiende que un arcasil es una alcachofa. ¿Vale? Una alcachofa de que cuando te vas a un bancal muy profundo, bueno, cuando vas a un bancal muy profundo, pues ahí todo el mundo se comunica para una alcachofa entre arcasiles. Entonces, de ahí en la Vega Baja incluso somos arcasiles. Los arcasiles o Murcia también puede ser. En Murcia también se usa arcasiles, pero bueno, básicamente la historia viene desde ahí. Y lo que nosotros queremos conseguir es tener un lugar donde arte, cultura, música, tecnología pues, se van poco a poco uniendo y vayamos haciendo pues, esos eventos donde podamos crecer de manera profesional, por supuesto, pero sin dejar de lado el personal y el gozo y el joy, ¿no? de todos los eventos. Y claro, pues queremos ser esa chispa de rock and roll que pueda tener aquí en España. Primero vamos a empezar Vega Baja, Madrid, pero quién sabe. Y bueno, pues nosotros, el poder es la colaboración. De hecho, yo creo que vamos predicando con el ejemplo. No paramos de colaborar. La web la queremos adaptar, que se note que el poder es la colaboración. Entonces queremos colaborar con todo el mundo, queremos aportar, ¿no? Valor y sobre todo poner en valor toda la gente que ayuda a crear ese movimiento, esta cultura o esta comunidad, ¿no? Y bueno, pues apostamos mucho por la calidad, la responsabilidad y la pasión. Que nos mueva la pasión, que seamos responsables y que miremos cada detalle, cada cariño en los eventos, cómo hablamos, cómo comunicamos, cómo estamos presentes, pues es definitivo, ¿no? Y sin ir más allá, pues a lo que ya hemos dicho, queremos crear esta comunidad, sobre todo momentos inolvidables, y para poder siempre vamos a crear una comunidad de WhatsApp. Empezamos desde ahí, queremos ser más activos en WhatsApp, compartir cada vez más los eventos que hacemos, incluso haceros partícipes. Así que si tenéis ganas de organizar algún evento o el próximo evento, pues desde aquí del evento anterior va a salir un evento próximo y me encantaría que de cualquier evento que hagamos salgan más eventos y cada vez más eventos, ¿no? Entonces, sería increíble, ¿vale? Que os despertara o conectarais con Arcasiles Group y quisierais colaborar, entrando aquí, hablando conmigo y seguro que sale algo. Así que muchísimas gracias, esto es todo y os dejo la palabra con la chef, nuestra jefa, Julieta. Así que muchísimas gracias, disfrutadlo muchísimo, pero antes de que me vaya, tengo que decir que después de este evento no acabamos aquí, se sigue la fiesta, simplemente para que os vayáis vuestro cuerpo pues, alineando la conciencia, diciendo, vale, pues después terminamos, tenemos un networking increíble, gracias Celonis por beber y comer por aquí, estar con la tripita llena, pero no nos vamos a casa, nos vamos a Vicay, que va a haber un after work, que podemos seguir conectando, seguir conversando, seguir entablando las conversaciones y quién sabe, bailar, porque hay música, vamos a estar de pie y bueno, lo que vaya surgiendo. Así que muchísimas gracias otra vez, disfrutarlo y Julieta, gracias. Buenas. ¿Qué tal? Buenas, bienvenidos a todos, muchas gracias por venir, ya lo dijeron mis compañeros, acá yo simplemente vengo a hacer una pequeña introducción de quién soy Julieta Cervendo, me dedico a organizar eventos y comunidades y contenido para diferentes empresas de tecnología, nos encargamos de hacer hackathons y ahora estamos haciendo nuestra primera conferencia en Valencia, que es donde estamos viviendo actualmente, aunque nos movemos, y se llama el GenAI Summit.
Entonces, este GenAI Summit es el 11 y 12 de abril. Este es un side event que estamos haciendo también para promover, para divulgar esta conferencia a lo largo de todo el país. Hicimos en Barcelona, en Madrid, algunos más en Valencia, así que queremos invitarlos, no tan solo a explorar un poco la web, ver nuestra cartelera. Patricia es nuestra ponente, otro compañero de Rodrigo, que también es nuestro ponente, ya capaz que nos puede comentar más sobre él, también de una ponencia muy interesante de todo lo que están haciendo con inteligencia artificial en Encamina. Y nada, si se animan a pasar un fin de semana maravilloso en la maravillosa Valencia, están completamente invitados. Es un viernes y un sábado, así que pueden enganchar y quedarse el domingo tranquilamente. Hoy también, como agradecimiento de que se hayan venido, no tan solo a ver las ponencias, sino a disfrutar y compartir del networking, vamos a regalar 2 entraditas para el evento. Así que los que quieran participar por este sorteo, para no regalarlas al azar, en general, porque hay gente que dice, mira, yo no me voy a ir hasta Valencia, así que justo que esa persona salga sorteada me pareció un poco injusto. Entonces, si quieren participar, este es un QR en el cual 2 datos nos dejan ahí y esas personas son las que van a participar efectivamente por estas entradas del evento. Entonces, lo voy a dejar ahora y lo dejo al final de nuevo, cuando sea la hora del networking, y tanto ahora como después, si quieren, pueden llenar esos datos, como digo, muy, muy sencillo para participar del sorteo, y es una persona que gana y doble, para que vaya con un amigo, simplemente. Así que nada, eso. Quería invitarlos acá y echen un vistazo a la web, los esperamos por ahí. Y nada más de mi parte, muchas gracias de nuevo y los voy a dejar ahora con este meetup que empezamos acá en Celonis. Muchas gracias por recibirnos. El AI Driven Product Development, qué bien que suena, pero bueno, va a hablar mejor de eso Rodrigo Liberov de Encamina, así que bienvenido Rodrigo, te doy el pase. Adelante, gracias. Gracias. Saludos a sí mismo. Sí, voy a darle. Sí, sí. Dale, ah, vale. Ya lo tienes, ya estás. Lo que sería es montarlo todo esto. Vamos a empezar. Vale, para los que no me conozcáis, mi nombre es Rodrigo Liberov, soy arquitecto de soluciones en la nube, trabajo en una empresa que se llama Encamina y también soy el Generative AI Tech Expert, básicamente la persona que más tiene que saber en la casa sobre la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Voy a cumplir dentro de poco 4 años en la empresa y en el último año he tenido la suerte y el privilegio de recibir el reconocimiento de Microsoft MVP en Azure AI Services. Ahí os dejo mis redes sociales por si queréis contactar conmigo, básicamente para preguntarme lo que necesitéis, lo que haga falta, ¿vale? Tengo un canal en YouTube que me gustaría invitaros a que lo conozcáis, que se llama Codertectura, que es donde voy publicando vídeos de lo que voy haciendo con inteligencia artificial. Suelen ser vídeos muy técnicos, porque una de las cosas que habitualmente encuentro que falta es que alguien te explique cómo hacer algo. Toda la gente te dice, ¿qué puedes hacer? Utiliza esta librería, utiliza este producto, es maravilloso, y después tú lo buscas, lo tratas de usar y te encuentras con un problema. Entonces, habitualmente yo no quiero que la gente pase por eso, y he creado un canal en el que básicamente explico la problemática, la solución, y luego voy directo al código. Básicamente son soluciones extremadamente técnicas, y en general dejo el código en mi repositorio en GitHub, y ahí tenéis el enlace si queréis. Como va a haber código, en esta sesión vamos a ver una demo, y si queréis el código de esa demo, tenéis ahí el enlace o con el QR lo podéis descargar, ¿vale? Para que podáis jugar con lo que vamos a hacer más adelante. Una de las cosas que creo que es importante que tomemos en cuenta cuando hablamos de la inteligencia artificial generativa es el por qué nos estamos metiendo con ella. Aquí mencionaba Jorge el tema de que hay mucho retorno de inversión, pero la mayoría de las organizaciones todavía no tienen muy claro cómo sacar ese retorno de inversión. Lo cierto es que la gente del MIT, de la Universidad Tecnológica de Massachusetts, han hecho un estudio y el año pasado, 2024, determinaron que el 87% de las organizaciones a nivel mundial
tienen claro que la inteligencia artificial va a jugar una ventaja competitiva en lo que haga. El tema es que algunas todavía no saben cómo hacerlo, simplemente saben que la van a necesitar. Y sabemos que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, al punto tal que cuando le preguntas a las personas, oye, ¿desde hace cuánto estás utilizando inteligencia artificial? Dicen, no, la estoy usando desde hace muchos años. Tienen apenas 2 años. La gente empezó a utilizar inteligencia artificial el 22 de noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT. Pero pensamos que esto lo tenemos desde hace muchísimo tiempo por lo fuerte que entró la tecnología dentro de nuestro día a día y con las cosas que hacemos y con las cosas que vemos. ¿Vale? Entonces es muy importante tomar en cuenta este número. ¿Y qué es lo que ocurre con la inteligencia artificial? Que lo que nos está demostrando es que podemos construir nuevas aplicaciones que antes no iban a ser posible de construirse, que era muy difícil que ese tipo de aplicaciones fueran rentables para que lo utilizara la gente o para que lo pusieran en práctica las organizaciones. Eran cosas un poco vistosas. Y lo cierto es que estamos viendo que incluso aplicaciones que teníamos de toda la vida están siendo reinventadas con inteligencia artificial. Tan simple como, yo tengo amigos que son diseñadores gráficos y tienen la última versión del Photoshop y ya no pueden vivir sin la opción de inteligencia artificial. Les hace mejores ediciones de borrado de cosas, les hace generaciones de soles, de lunas, de estrellas, de atardeceres que ellos manualmente nunca hubieran podido lograr. Ya no pueden vivir sin el componente de inteligencia artificial de una aplicación de diseño gráfico, de edición fotográfica. En ese sentido, también a nivel técnico estamos viendo que nuestra manera de trabajar ha cambiado. ¿Cuántos habéis escuchado que el ChatGPT o el Copilot o lo que sea va a reemplazar a los desarrolladores, que vamos a dejar de programar? ¿Habéis escuchado esa expresión? Sí, ¿verdad? Por ahí. Lo cierto es que es verdad y a la vez no lo es. Lo que va a cambiar es la manera en la que programamos, la manera en la que nos involucramos con este tipo de tecnologías. Sí, a día de hoy todavía seguimos utilizando aplicaciones donde tenemos que escribir un programa con un código para el cual requerimos una formación y una cierta, pues así, entrenamiento. Pero lo que está ocurriendo es que estamos evolucionando de esa industria sintáctica donde le decimos a las cosas qué es lo que queremos y el cómo lo queremos, a una industria más bien semántica, en la cual realmente mantenemos una conversación con la tecnología, donde le decimos en nuestro idioma lo que esperamos que haga y obtenemos ese resultado como si se lo pidiéramos a una persona. A nivel técnico, eso se traduce básicamente en que yo le voy a pedir a una inteligencia artificial que me haga un programa, pero tengo que evaluar si ese programa está bien o no. No es una confianza ciega. Por lo tanto, las personas que nos vamos a dedicar a crear las aplicaciones que vendrán en el futuro, hablaremos más de lo que programamos, pero también evaluaremos más la calidad del resultado técnico que nos da la inteligencia artificial y tomaremos las medidas correctivas. Por lo tanto, los mejores profesionales de la industria del software serán aquellos que, por un lado, sepan comunicarse mejor con las inteligencias artificiales y que, por otro lado, sean muy buenos técnicamente para poder evaluar si lo que la inteligencia artificial ha generado realmente es válido o no, si tiene los niveles de calidad esperados o no, y revisar las correcciones y aprobaciones pertinentes. Y en el ejemplo que os voy a mostrar, me voy más hacia lo semántico. Hay una parte sintáctica, hay código, pero veréis que de repente todo es texto, que le empiezo a pedir en texto cosas que quiero que haga. ¿Habéis escuchado qué es Semantic Kernel? ¿No? Vale, Semantic Kernel no es más que una librería. Se tapa un montón con las cosas de Zoom, pero bueno, no es más que una librería. Es un producto de Microsoft, es totalmente open source, cualquier persona se puede bajar el código, lo puede modificar, es de comunidad abierta, porque todo el mundo puede crear un pull request o hacer comentarios al respecto, y la intención de Semantic Kernel es ser un intermediario entre la capacidad técnica de los desarrolladores y los modelos de inteligencia artificial, y todo lo que está alrededor de los modelos de inteligencia artificial, que no solamente el GPT-4 o el DeepSeek o lo que fuera, hay muchas más cosas que hay por allí. Y lo que nos va a permitir hacer el Semantic Kernel es poder conectar todas estas piezas, tanto sintácticamente como semánticamente, para crear esas aplicaciones que estamos hablando que vendrán en un futuro. Se compara con otra librería que se llama LangChain. Lo cierto es que no compiten. LangChain tiene una manera, tiene un enfoque, tiene una forma de trabajar, Semantic Kernel tiene otra. Al punto tal que Semantic Kernel va en muchos idiomas, en muchos lenguajes de programación. Yo utilizo C#, pero también está en Python. LangChain está en Python y hay gente que combina ambas librerías para hacer cosas realmente espectaculares. En ese sentido, Semantic Kernel es una de las principales librerías dentro de lo que es el ecosistema de Microsoft y el ecosistema del mundo open source que nos va a permitir cambiar esa manera en la que estamos trabajando ahora, esa forma en la que estamos creando nuestras aplicaciones. ¿Y cómo lo está haciendo?
¿Habéis visto alguna vez esta imagen? A esto lo llamamos el panorama de las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Es a día de hoy lo que podemos construir con la tecnología que tenemos. Lo que veis a la izquierda son aplicaciones más sencillas y lo que veis a la derecha serían aplicaciones más complejas de implementar. ¿Dónde creéis que estamos a día de hoy? Es un panorama, no es una línea del tiempo, ¿ok? Pero ¿dónde creen que estamos hoy día? ¿Estamos más a la izquierda? ¿Estamos más a la derecha? ¿Estamos en el medio? ¿Más o menos? ¿Una idea? Dependiendo de a quién le preguntas, estamos un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero estamos realmente ahí. Estamos en un punto en el que estamos con la tecnología a punto de conseguir inteligencias artificiales, agentes creados con inteligencia artificial que sean totalmente autónomos. Totalmente autónomos es que yo le pido algo, me voy, me desentiendo y cuando vuelvo tengo un resultado. O ni siquiera tengo que pedirle algo. Puede ocurrir una situación de evento. Una determinada temperatura en una fábrica, un determinado fallo en una planta de purificación o lo que fuera, cualquier cosa, un correo electrónico, un mensaje, una situación anómala con un cliente, eventos que disparan a la inteligencia artificial para que haga cosas automatizadamente. Importante, no es para reemplazar a la gente, es para empoderar a la gente. Siempre vamos a tener que monitorizar lo que estén haciendo, simplemente que lo van a hacer más rápido y probablemente un poco más eficiente que nosotros. Y de eso es de lo que yo vengo a hablar aquí. Vengo a hablar del tema de los agentes. Los agentes, que es lo nuevo que vamos a estar construyendo a lo largo, ya empezamos en el 2024, pero en el 2025 va a ser todavía mucho más interesante, son sistemas que van a tener algún nivel de autonomía para hacer una tarea. Y dependiendo de su complejidad, los podemos tener más simples, que es meramente recupero información, la proceso y te la devuelvo, o muchísimo más complejos, que es yo solamente voy en automático. Tú me pides algo y yo voy a trabajar. Y no solo eso, soy capaz de comunicarme con otros agentes y entre nosotros llegar a una conclusión. Y eso va a ser la demo que voy a hacer. Pero tengo unos agentes que entre ellos van a hablar para generar un resultado que les voy a pedir. ¿Cómo es la arquitectura de los agentes? Pues dato más o dato menos, en general cuando hablamos siempre vamos a partir de modelos fundacionales. Llamamos modelos fundacionales a cosas como el ChatGPT, ¿vale? El GPT-4o, que es el modelo que está detrás de ChatGPT, o el DeepSeek. También lo llamaríamos un modelo fundacional. Son modelos sobre los cuales construimos cosas, no tenemos influencia sobre ellos, no nos podemos reentrenar, no podemos modificar los parámetros con los que fueron creados, los podemos utilizar pidiéndoles cosas. Sobre esos modelos fundacionales solemos colocar un componente de orquestación, alguien que sea capaz de llevar la información entre lo que se pide y los modelos para arriba y para abajo, de un lado hacia el otro. Este orquestador es el que se encargará, dependiendo de la naturaleza del agente, de gestionar la obtención de conocimiento, lo que llamamos grounding, conectar el agente a una base de conocimiento, a documentos, a una base de datos, a lo que sea, sobre lo que va a sacar información para poder procesar lo que le está pidiendo el usuario. También puede conectarlo con lo que llamamos habilidades, o dependiendo de a quién le preguntes, plugins, skills, actions, capabilities, ya depende del autor. Pero en general son cosas adicionales que le enseñamos a cómo utilizarlas a un agente para que pueda hacer algo. Por ejemplo, las organizaciones, hasta hace no mucho, había un concepto que era la economía de APIs. Las organizaciones creaban APIs, las ponían a disposición de sus clientes, de sus socios, para mover información B2B, business a business, y a veces se rentabilizaban esas APIs. Tú le pagabas una licencia a una organización, por ejemplo, en la industria farmacéutica, a HLM para obtener información de la venta de los medicamentos. O tú le puedes pagar a Boomers, creo que era, para obtener información financiera. Y así sucesivamente. Y eso era básicamente una licencia de un API. Pues nosotros podemos ahora rentabilizar esas APIs, convertirlas en elementos que una inteligencia artificial pueda entender y que las pueda llamar automáticamente. De hecho, tengo en el canal, haciendo publicidad al canal, algunos vídeos donde cuento cómo tomas un API, le enseñas a la inteligencia artificial cómo utilizarla y ella empieza a llamar al API sola. ¿Sabes qué tiene que llamar, qué parámetros pasarle, etcétera, etcétera, para explotarlo? Y seguidamente, algún nivel de autonomía, que puede ser completa o puede ser limitado. Y en modelos muy avanzados, incluso que pueda autoaprender. En base a ciertas situaciones que van ocurriendo, va generando conocimiento que le permite adaptarse a las situaciones cambiantes a las que se tiene que enfrentar. Sobre esto, que creo que se ve un poco cortado, y está entre paréntesis, lo opcional es el user experience. Si el usuario tiene algún tipo de manera de interactuar con esto, que puede que la tenga, o puede que no haga falta, porque realmente respondemos a eventos. ¿Ok? Y por supuesto, los skills pueden ser otros agentes. Yo puedo tener la situación donde no tengo que tener un API, tengo es
otra gente sé cómo llamarle y lo que hago es que tengan una conversación entre ellos. Vale, ¿cómo hacemos esto? En Semantic Kernel tenemos dos maneras de hacerlo, que las podemos combinar. Una de ellas es el Agents Framework y el otro es el Process Framework. El Agents Framework simplemente lo que nos va a permitir es que dentro de Semantic Kernel nos da instrucciones, nos da código, nos da componentes con los cuales podemos construir un agente. Darle sentido a la gente, darle personalidad a la gente, darle reglas a la gente y orquestar cómo el agente va a interactuar con otros en caso de que los tenga. Por otro lado, tenemos lo que es el Process Framework, que es, vale, las organizaciones suelen tener workflows, suelen tener procedimientos, suelen tener mecanismos con los cuales hacen sus cosas. ¿Qué tal si pudiéramos representar esos procesos de una manera muy sencilla, conectarlo a agentes y que ciertas partes del proceso ahora las ejecute una inteligencia artificial? O completamente todo el proceso. O sea, puede haber partes que la haga un humano, partes que la haga un agente, u otras que las haga solamente un agente. Pero básicamente lo que nos va a dar es la posibilidad de definir esos flujos de trabajo de una manera programática todavía, pero que la podemos conectar con agentes y con inteligencias artificiales para que sean utilizados automáticamente o para que esos procesos hagan uso de una inteligencia artificial. Imagínense que tienen un proceso que requiere de un humano para probar algo y podemos crear ahora un agente que haga ese trabajo de esa persona. Ya no tengo que esperar a que el humano me conteste. Llamo a la gente como si fuera el humano, la gente hace lo que tiene que hacer y le contesta el proceso y va más rápido. Ya vamos a la demo, ¿vale? Esto era la parte introductoria, ¿ok? Sobre la demo, a ver si se ve bien, ¿vale? Lo que voy a hacer, se ve bien, ¿no? De alguna forma, ok. Es lo que... ¿Cómo? Este acá, aquí, ¿no? Sí, pero no sé si ahí se actualiza. Perfecto, gracias. Sí, se ve abajo, lamentablemente. Vale. Fíjense lo siguiente, ¿vale? Yo voy aquí a mover un poco el código. Voy a estar creando una serie de agentes. Lo que voy a crear es una empresa de marketing. En la empresa de marketing lo que voy a tener es una persona que me va a generar los copies. A partir de una idea que yo le pido, me va a generar el contenido que yo pondría, por ejemplo, en Twitter. Le voy a pedir también que itere sobre esto hasta obtener algo que tenga cierto sentido a lo que le he pedido. Y finalmente que ese resultado se lo pasen a otro agente que me va a fabricar una imagen con la cual yo voy a acompañar mi copy. Y quiero que lo hagan ellos solos. Yo no me quiero meter ahí, solo quiero dar la idea y que entre ellos hablen. Pero por supuesto, para poner a una empresa de marketing de acuerdo, donde tienes una persona muy creativa y otra persona que está más velando por el negocio, necesitas a un director creativo. Alguien que diga, mira, hasta aquí la idea está buena, vamos a ponerla en práctica. ¿De acuerdo? ¿Cómo les estoy diciendo yo que van a funcionar de esta manera? ¿Recuerdan la parte semántica? Yo no voy a escribir instrucciones de código para definir esos agentes. Lo que voy a hacer es escribirlo en lenguaje natural. Aquí lo estoy haciendo en inglés, ¿vale? Me estoy creando, por ejemplo, las instrucciones para el que va a ser el manager, donde le estoy diciendo, oye, tú eres el manager responsable de coordinar al equipo creativo, tiene que capturar información de lo que te pide el usuario para una campaña de marketing, en concreto la parte de copywriting, tiene que solicitar información adicional, tiene que hacerlo sin solicitar información adicional, debe confirmar que realmente queremos hacer esto, lo que van a ver es que me va a preguntar a mí si estoy seguro de que quiero hacer esa campaña. Fíjense que yo aquí no estoy diciéndole, no tengo un if usuario ha preguntado, hace esto, sino, no, le estoy diciendo, pregúntame si necesito confirmación y que empiece a coordinar a la gente, ¿vale? Habitualmente, cuando los agentes conversan, ellos pueden generar demasiado texto y entre ellos a veces vamos a tener que resumir lo que ellos están diciendo porque las inteligencias artificiales tienen límites. Pues aquí le estoy dando instrucciones de cómo quiero que sea ese resumen. En vez de decirle por código, quédate solo con las 5 primeras intenciones, no, le digo, oye, cuando tengas que resumir te vas a quedar con lo primero que te ha salido por ahí. Todo se lo estoy diciendo en lenguaje natural. Básicamente después viene el director creativo. Le pongo un nombre y le pongo unas instrucciones. Le estoy diciendo, por ejemplo, cosas como que está enamorado de David Ogilvy, que es uno de los fundadores del marketing moderno, ¿vale? Para que tenga, utilizando también parte del preentrenamiento que tienen los modelos fundacionales, que los más modernos están actualizados a octubre del 2023, que sepa más o menos qué es lo que se le está pidiendo a nivel de personalidad y de lo que queremos de él. Y asimismo, tengo después el del copywriter, que es la persona que va a crear ese eslogan o esa frase que voy a poner en redes sociales. Y le digo, oye, que eres muy conocido porque tienes un humor un poco oscuro, ¿vale? Pero eres muy breve, que creas cosas con brevedad, eres muy enfocado, no pierdes tiempo en conversaciones. O sea, les voy dando una personalidad, básicamente. Después, lo que viene ahora sí ya es un poco más de código. Esa era la parte semántica, esta es la parte sintáctica. Lo que hago es generar un historial de esa conversación para después analizarla. Soy un ser humano, tengo que monitorizar que mis agentes estén haciendo lo que deben hacer.
y no pase lo que pasó con la inteligencia artificial de Google, que le pidió a un humano que cancelara su suscripción. Y básicamente voy generando toda esa información para después generar un árbol de los agentes y darle unas instrucciones al orquestador. Recuerden que hay un orquestador, alguien que tiene que controlar esos agentes. Pues aquí estoy creando ese orquestador y lo estoy haciendo con lenguaje natural. Le estoy diciendo cómo debe ser la participación, quiénes van a estar involucrados, cuál es el orden de la conversación y el historial de la conversación. En lenguaje natural. Y esto lo que se va a estar inyectando aquí es ese resumen que ellos van haciendo de lo que han ido hablando uno con el otro. Seguidamente, lo que tengo que determinar es cuándo acaba la conversación. Pues tengo que darle unas instrucciones que le digo, oye, mira, esto termina cuando alguien dice que el copy está aprobado. Y simplemente tienes que decir, mira, esto ya terminó con la palabra yes. Cuando digas yes, esto termina. Y acá tienes el historial para que sigas sabiendo de qué se está hablando en todo el tiempo. Hay código, pero miren que las instrucciones son en lenguaje natural. Estoy yéndome hacia la parte semántica. Después, lo que hago es como si usara personas. Agarro Teams o agarro Zoom y meto a estas dos personas en un chat y les pido que hablen. Es lo que estoy haciendo aquí. Creo un chat de un grupo de gentes, registro a un agente y registro al otro. Están en una misma conversación y tienen que hablar entre ellos. Se tienen que entender de alguna manera. Después, creo el chat y seguidamente me voy a la parte de procesos. Ok, ya tengo los agentes. Ya les he dicho lo que tiene que hacer cada uno y les he puesto a hablar uno con el otro. Pero ahora quiero que esto tenga un proceso. Ese proceso lo voy a definir con pasos. Todo proceso tiene un paso. Pues el primer paso va a ser una bienvenida, donde me darán instrucciones. El siguiente paso es capturar algo de un usuario. Ahora voy a esperar por un humano a que me diga qué hacer. El siguiente paso es, vale, voy a mostrar lo que va ocurriendo a medida que van hablando los agentes. El siguiente es, tengo que gestionar a los agentes. El siguiente paso es, voy a agarrar ese chat donde los metí a ellos para que se pongan a hablar. Y el resultado final de eso se lo voy a mandar a otro elemento que es el que me va a crear las imágenes. También tengo que tener un control de errores. Si algo llega a salir mal, quiero saber qué es lo que ha pasado, porque recordemos, son inteligencias artificiales, pero no son infalibles. Pueden cometer un error y quiero, como ser humano, poder capturarlo y entender qué es lo que ha pasado. Y a partir de ahí, defino el proceso. Tengo el proceso tal cual, les digo, acá tengo un proceso y empiezo a meter los pasos. Mete el paso de inicio, cuando termine el paso de inicio se lo vas a mandar al del welcome, el del welcome cuando termine le pides información al usuario, cuando el usuario te dé la información vas a pasárselo al manager, cuando el manager sepa qué hacer, inicia el chat entre el copywriter y el director creativo y así sucesivamente. Aquí hay patrones típicos de flujos de trabajo. Yo puedo, si quiero, lanzar 2 flujos en paralelo, luego los agrupo al final, o 3 o 4, los que me hagan falta, y luego los junto para obtener un resultado. En este caso soy bastante lineal, ¿ok? Voy un paso detrás de otro. Y finalmente, cuando todo termina, lo que hacemos es que se van generando las diferentes conversaciones y el resultado se lo voy a pasar a un agente que crea una imagen a partir de ese copyright. Hasta aquí todo claro, ¿no? Vamos a ver si esto funciona. A ver si se ve de buen tamaño, creo que sí. ¿Vale? Lo voy a ejecutar. Vale, aquí fíjense lo que está ocurriendo. Ha empezado el flujo y lo primero que dice Welcome to this demo. Es el paso de Welcome. El siguiente paso es el de pedirle algo a un ser humano con algunas instrucciones. Aquí me está pidiendo, oye, dame qué es lo que quieres hacer. Pues eso da un momento el micrófono. Lo que le voy a pedir es que haga una pintura de uñas a partir de las babas de un carro. Ahí le digo lo que quiero hacer. Y fíjense lo que me dice. Oye, confírmame que quieres hacer esto. En mi código yo nunca puse que quería nada de confirmación. Solo le di, cuando sea, dime que me quieres confirmar esto. Lo dije en lenguaje natural. Y él determinó que tenía que generar un mensaje y preguntarme esto. Así que le voy a decir, confirm. Vale. Fíjense quiénes están hablando. Aquí está hablando el asistente, que es un manager. Y me está diciendo, vale, voy a hacer esto para ti, ¿me lo confirmas? El lenguaje natural le había pedido que hiciera esto. Se lo confirmé y él dice, vale, me voy a poner a trabajar en esto. Y viene el usuario, lo que ha dicho el usuario, y empieza el asistente copywriter. Y dice, vale, voy a generar esta imagen. Y este es mi argumento para ello. Y entra el director creativo y le dice, vale, bueno, esto tiene sentido, me gustó, no voy a negociar mucho contigo, aquí no hubo mucha pelea. En las demos que yo a veces hago, hablan 3 o 4 veces. Y al final dice, vale, esto está aprobado. Como está aprobado, pasó a la persona que hace la imagen y aquí me devolvió el enlace de la imagen. Vamos a ver qué se ha creado.
¿vale? El hecho es que yo no tuve que hacer prácticamente nada, solo darle con lenguaje natural cómo quería que se comportaran, con lenguaje sintáctico sí poner un poco de orden en cómo va a ser la relación con ellos. En un futuro tendremos maneras de hacerlo semánticamente, pero obtenemos el resultado. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de una campaña que quieran probar a ver qué hace? ¿No? Bueno, sin ánimo. Algo con Alcacil Group, ¿no? Algo con alcachofas. Algo con alcachofas. Sé que se dice artichoquis, pero no sé cómo se escribe. Así que voy a ponerse en español a ver qué sale. Sí. No sé qué va a salir de eso. ¿Vale? Directamente no me preguntó si me interesaba o no. Dice, es bastante raro, creo que si me pides algo tan raro es porque es lo que quieres. ¿Vale? Y ahí está pensando y lo hizo bastante rápido. Vamos a ver qué sale de la imagen. Dachi, no te vayas a enojar conmigo. Increíble. ¿Vale? El hecho es que con un programa de apenas unas 200 líneas me he creado una empresa de marketing. ¿Preguntas? ¿Qué modelo estás utilizando? OpenAI. Estoy usando 3, ¿vale? Para vectorizar lo que la persona dice y convertirlo en algo que entienda la inteligencia artificial, utilizo el TextADA, que es para generar vectores a partir de lo que dice la persona. Para generar las imágenes uso DALL-E 3 y todo lo que es la interacción, el pensamiento, etcétera, estoy usando GPT-4o. En unos experimentos estoy usando los modelos racionantes, el O1, el O3, fallan muchísimo. Realmente no los recomiendo todavía. ¿Se puede trasladar este mundo técnico al mundo del marketing? ¿A que un directivo de marketing pudiera usar esta IA sin tener que acceder de una manera tan técnica al código? En este caso, porque yo he hecho el código para ser un ejemplo, etcétera, pero hay empresas dedicadas a generar software para marketing, entre ellas Adobe, que ya están creando componentes para el mundo del marketing que hacen de este estilo. Que lo ponen una capa visual. Le ponen una capa visual, le ponen... Ellos han hecho este mismo programa que he hecho yo, con mayor complejidad, etcétera, etcétera, y lo ponen ya dentro de sus productos. De After Effects, por ejemplo, le puedes dar ya con lenguaje natural y ya te hace animaciones y te monta un poco lo que te va, de lo que te va a hacer. De hecho, se podría hacer con Slack fácilmente. Te refieres al conector para que alguien hable por Slack. A colaborar en Slack, que al final es Por el canal que tú quieras. Yo aquí estoy haciéndolo porque es una demo muy sencilla, pero lo puedes conectar con Teams, con Slack, con Telegram, correo electrónico, una red social. O sea, son medios de comunicación al fin de cuentas. Esto lo que hace es recibir una petición de un usuario. La manera en la que tú se la hagas llegar es realmente muy sencilla de hacer. Y podemos pasar que los agentes vayan aprendiendo según, supongo, con APIs. Correcto. La wiki que tengamos de Azure DevOps o la wikis que tengamos por ahí puesto, que vaya aprendiendo mientras nosotros vamos generando documentación. Sí se puede. En este caso con Semantic Kernel directamente no, pero tiene un conector, por ejemplo, para que hables con el ML Studio. Y en el ML Studio, por ejemplo, podrías crear un agente que tenga aprendizaje, que lo que hace es basarse en las cosas que han pasado antes, en, oye, esto le gustó, esto no le gustó, en un histórico, y te genere cosas cada vez más inteligentes. Le llamamos los agentes self-learning. Y hay varios frameworks para trabajar con ellos, todavía no son perfectos, pero es que estamos ahí. Estamos a 12 diarios de que eso caiga. Y has probado si se puede con los nuevos que han salido ahora del Grok, de X. La IA, si han sacado, si han liberado. El de Excel, el Grok. El Grok es. No lo he visto, no sé si tiene un API público para trabajar con él. Sé que es gratuito y Era gratuito. Es gratuito usarlo, pero no sé si tiene un API y no he probado utilizarlo. Me he quedado siempre con la parte más de OpenAI, de Leonardo AI y cosas por el estilo a la hora artificial de X no lo he utilizado. Pero conociendo a X, probablemente el API no sea gratuito. Sí, lo creo. El uso sí, pero el API no creo que lo sea. Bueno, si no hay más. Sí, adelante. ¿Cuál es la diferencia entre usar ChatGPT directamente contra a través de un AI agent?
Vale, esa es muy buena. Cuando tú utilizas ChatGPT, aun cuando tú tengas la versión Pro por la que tú estás pagando, no tienes ninguna garantía de que no hagan nada, de que ellos utilicen la información con la que tú estás trabajando, aun cuando la pones en el modo este que sacaron hace unos meses de incógnito, que no lo utilicen para algo. De hecho, está en sus términos de condiciones de que todo lo que haces con ChatGPT, incluso el Pro, es de alguna forma se va a ser utilizado por OpenAI para mejorar sus modelos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora imagínate que tú estás haciendo un agente médico. ¿Tú subirías información de un paciente a un agente público? Primero estás rompiendo varias leyes, ¿vale? Entonces, cuando vas a utilizar cierto tipo de aplicaciones que son delicadas, información financiera, información médica, información poblacional, es mejor que utilices modelos que están en redes cerradas, que te garanticen privacidad y que tú eres el dueño de esa información y que esa información no sea utilizada para ningún propósito que no sea el que tú quieres, ¿vale? Otra cosa diferente es que hagas, no sé, un generador de imágenes con un cierto estilo que está más abierto al público y tal. Ahí sí ya puedes utilizar cosas más abiertas, pero porque sabes que no estás trabajando con algo delicado, ¿vale? Y luego están las organizaciones que tienen documentos propios que les dan un valor técnico y un valor de competencia, y tú no quieres que eso se pueda enterar tu competencia, las otras empresas. ¿Qué pasa si se filtra por ChatGPT? Tú no quieres eso. Esa es una de las razones por las que utilizas más este tipo de cosas. Pregunta sobre el kernel. Conozco Lightchain y puedes trabajar local. No sé, también trabajar local, ¿no? También. De hecho, el sábado hay otro evento y voy a utilizar Semantic Kernel para utilizar modelos que se están ejecutando en esa máquina. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Bueno, ahora vamos a dar paso a Patri, para los amigos. Patricia Jaque, que además de ser una experta en gobernanza y ética en inteligencia artificial, es la líder de acá de Madrid de Women in AI, así que cualquier interesada, aprovechando que tenemos varias chicas hoy que estén interesadas en cotillear qué se está haciendo en esa organización, en esa comunidad aquí, puede hablar con ella después un ratito. Te voy a poner la PPT. Ella no va a tener problema en matar este tiempo. No, claro que no. No, y sobre todo que podemos empezar por las preguntas, incluso si queréis, alguna pregunta la habéis traído para trabajar este tema tan engorroso. Bueno, yo me presento brevemente, de todas maneras estoy en LinkedIn para las que queráis. Bueno, yo soy ingeniera de base, así que bueno, que siempre tuve claro el impacto de la tecnología en el ser humano, en lo que era nuestro desarrollo, la evolución y tal. Entonces, bueno, pues estudié neuropsicología clínica, neurociencia, ciencias cognitivas, biotecnología aplicada a la salud y también soy docente de IA generativa en artes. Pero me apasionan las neurotecnologías. Realmente yo donde más me siento a gusto es el tema de neurotecnologías. Y bueno, pues sí, parece que ya está. Y llevo pues muchos años trabajando en temas de compliance y de governance en Alemania concretamente, y bueno, también aquí soy directora de bioética y neuroética en ODICEIAS, no sé si alguien conoce, que es el Observatorio Ético del impacto, ¿no?, social de la inteligencia artificial. Entonces, todo este rollo os he contado porque evidentemente todo este rollo impregna todos los discursos y los rollos que yo he hecho, ¿no? A la gente, soy una tecnóloga, pero de verdad humanista y ocupada por desarrollarla de otra manera, ¿no? Yo no soy ferviente de la regulación, pero también es cierto que luego hablaremos de esa dicotomía de regulación versus innovación, pues no es tan sencillo, no es tan dicotómico. Entonces, Julieta me pidió y me dice, mira, cuéntanos algo, a ver cómo las empresas, qué están haciendo, en qué punto estamos, del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo y cómo están implementando. Ya digo, después cuestiones más prácticas las desarrollaremos durante las preguntas, pero sí os he traído un poco los marcos, ¿no? Los marcos con los que tenemos que pelearnos y en qué punto estamos, ¿no?, de la regulación, qué es lo que está pasando
Y sobre todo, lo que digo, ¿no? Siempre repito 2 o 3 diapositivas porque también me ayudan a situar en el espectro geopolítico que nadie puede hablar ahora de la inteligencia artificial si no tiene también un conocimiento más a nivel geopolítico. ¿A qué sí? Bueno, pues Europa, ¿qué es lo que solicita? ¿Cuál es el gran paraguas? Pues eso, soberanía digital, ¿no? Ese es el gran paraguas por el cual pues, Europa se está moviendo, ¿no? Parece que ahora mismo hay alguna tierra movediza, ¿no? Desde lo que ha habido en París y tal, pero bueno, ese es el gran paraguas. ¿Y ese gran paraguas qué significa? Porque claro, no está solo el reglamento de inteligencia artificial, ni está solo el GDPR, también hay una ley de servicios digitales, ¿no? Entre otras normativas. Y bueno, pues, ¿qué quiere regular, qué quiere contemplar, qué quiere entender bajo esa soberanía digital? Pues todas las que son las grandes plataformas digitales, que aquí en Europa pues tampoco es que haya muchas, ¿no? Ahora vamos a ver, pero bueno, el mercado de criptoactivos, ¿no? La protección y la gobernanza de datos, clave para todo y que al fin y al cabo va complementándose lo que decimos con las otras normativas como la RIA, ¿no? Y bueno, pues finalmente todo lo que es la inteligencia artificial. A mí siempre me gusta empezar también con una noticia fresca, ¿no? Y esta noticia, si la habéis visto, es de esta semana, donde pues Reino Unido, que tampoco es que haya sido pues, un prodigio de regulación, pero de momento, bueno, pues la va a retrasar para intentar homogeneizarla, alinearla o como queramos con lo que tiene la administración Trump, ¿no? También es cierto, si uno analiza toda la regulación que hay en Estados Unidos, sectorial, por estados y tal, ve que también hay bastante regulación, ¿eh? O sea, que tampoco nos creamos que en Estados Unidos no hay nada, que todo es orégano, no es así de real, ¿no? Entonces, con esta noticia de fondo, esta es una de las diapositivas que siempre la traigo, lamento que está en alemán, pero es que no la hay en inglés y me parece que es valiosísima no perderla. Cuando decimos, ¿no?, del tema de innovación, partimos que una de las cosas que sucede, y por eso quizá también Macron pidió en su día que haya un DARPA europeo, porque nadie duda cómo Israel y Estados Unidos, toda esa parte militar de defensa, ha ido a parar finalmente a industria. O sea que es cierto que la defensa les ha permitido ser innovadores en muchos casos, ¿no? Y aquí fijaros lo que tenemos, ¿no? Tenemos estas plataformas americanas con unos, si queremos, de alguna manera, compañeros más o menos homogéneos en Asia-Pacífico, pero fijaros Europa. Esta es una realidad que es una realidad que evidentemente en esa estrategia de inteligencia artificial europea, que está basada en el informe Draghi, no sé si alguien ha leído el informe Draghi o lo ha revisado bien. Bueno, el informe Draghi he traído dos diapositivas para mí de las más importantes, pero bueno, ese informe Draghi, bueno, pues remarca que estamos en una situación bastante, por decirlo eufemísticamente, retrasada, o sea, fijaros cuál no sería el eufemismo, con respecto a otras zonas del mundo y que, sin duda, hay algo que hacer, ¿no? Y algo que hacer, bueno, pues es efectivamente seguir el desarrollo de modelos que sean generales, ¿no?, de inteligencia artificial en la Unión Europea, pues, ¿qué tenemos realmente, ¿no? Alfa, tenemos el Mistral, pero ¿qué más tenemos, ¿no? Por aquí, ¿no? Luego, bueno, pues de alguna manera la integración, ¿no?, de la inteligencia artificial, de las deep tech, es transversal, ¿no? Porque ahora, bueno, pues hablamos efectivamente, imagina, hablábamos antes con ellos cómo está el País Vasco ahora también en temas de computación cuántica. Bastante avanzado, ¿no? Entonces, sin duda alguna, aunque esto está referido a inteligencia artificial europea, pero no olvidemos que la idea es integrarla de manera transversal con otras deep tech, ¿no? Y no solo con eso, ¿no? Con ciencia de materiales, etc., etc., ¿no? Y también, bueno, pues efectivamente convertir a empresas europeas en frontrunners globales que
suena, pues un poquito uno lee todo esto y luego ve que esto está del informe Draghi, ¿eh? Y luego ve que la regulación tiene, fijaros con lo que tenemos que enfrentarnos, más de 100 leyes relativas a la tecnología y más de 270 regulaciones alrededor de todos porque no es un mercado único, o sea, somos muchos miembros y al final eso también es otro de los problemas cuando alguien dice innovación. Realmente hay aspectos culturales, hay mercados, no podemos hablar de mercados únicos porque hay mercados también internos, ¿no? Y luego también continúa este señor haciendo el análisis de que efectivamente la gran mayoría de leyes toman un enfoque preventivo cuando ni siquiera sabemos a dónde ha llegado y a dónde va a llegar la inteligencia artificial y bueno, pues pone además un ejemplo donde efectivamente ya se ha sobrepasado un límite que pretendía ser atajado y tratado en RIA, ¿no? Que de todas maneras después ya digo, cualquier pregunta al respecto vamos a detallar, pero esto es un barrido general, ¿no? Asimismo, hablando también de estándares, el Governing AI for Humanity de la United Nations también nos habla, fijaros, de la curva exponencial referida a los estándares relativos a la inteligencia artificial. Es que efectivamente las personas que nos dedicamos a compliance y governance somos masocas, como podéis observar, pero es que es cierto. Porque ¿qué haces con todo esto? Cuando además estos estándares, los que venimos de hace tiempo en governance y compliance, eran puramente técnicos y ahora mismo tienes que tratar temas éticos y de ética aplicada, no de tener un guideline, ¿no? Ético, unas best practices, ¿no? Y ante todo esto, ¿qué es lo que está haciendo actualmente la Unión Europea y dónde estamos? Bueno, pues sabemos, no sé si alguien se enteró que terminó, además no sé si terminó el día 30 de enero o aquí, la posibilidad de aplicar para un sandbox español. Nadie se enteró de aquello. Bueno, pues estos sandboxes, además España se ha adelantado a todos los otros mercados dentro de Europa, como veis, pero sabéis lo que es un sandbox, ¿no? Un entorno, exactamente, un entorno controlado de testeo, que vamos a ver qué cariz tiene porque hay muchas personas con las que yo he hablado, deseamos, a mí incluyo también, deseamos que esos sandboxes sigan más el modelo anglosajón, es decir, más abierto. ¿Qué es un sandbox? Pues es efectivamente un entorno de prueba, ahora lo vamos a ver que un poco más, también más en detalle, pero es un entorno de prueba controlado, donde, bueno, pues te dan dos oportunidades. Primero, que testees, que juegues. Y segundo, bueno, pues que encuentres partners, stakeholders distintos, ¿no? Dentro del ecosistema. Este sandbox que se abrió ha sido para tratar concretamente pues todo lo que es, sabéis que el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo está basado en riesgos, ese es un poco el criterio vertebrador, y en los de alto riesgo. Entonces, se presentaron varias empresas españolas, fue la verdad que un número bastante nutrido y han sido elegidos 12 empresas que ya entiendo, como el último día era el 30, pues bueno, pues dentro de nada empezarán, ¿no? a funcionar, aunque bueno, dan estos marcos para el tema en general. Ya digo, España se ha adelantado en eso, ¿eh? Tenemos aquí el sandbox. ¿Qué tiene de maravilla este entorno para los que hayan podido, si yo tuviera empresa, lo hubiera intentado entrar? Porque, bueno, pues es exploratorio, es efectivamente entender en tiempo real casos de uso concretos y poder aplicar de forma también pues verticalizada a los casos de uso el reglamento de inteligencia artificial europeo, según vaya, que ya veis que va además poniéndose por fases, ¿no? en lo que es en vigor. Y luego el intercambio, o sea, es un intercambio, y como es un testeo, por muy controlado que sea, no deja de ser un testeo, que va a sacar además una guía de best practices. Entonces es interesante también, al final, pues estar atento cuando salga, porque esa guía pues nos va a ayudar a todos, ¿no? Nos va a ayudar a todos, aunque no estemos dentro de un high risk. Que esto
Esto es otro de los grandes problemas que tiene el reglamento de inteligencia artificial europeo. Hay muchísimas empresas que no tienen absolutamente claro que algún feature de su producto no entre o entre en aquello, ¿no? en esa denominación de high risk. Entonces, bueno, pues como podéis ver hasta ahora, no solo tenemos un marco regulatorio complicado, sino que además ni siquiera tenemos definiciones concretas. Hace poco se pidió también que pudiéramos entrar con bueno, pues, nuevas proposiciones a lo que significan los sistemas de inteligencia artificial, porque uno de los grandes problemas que ha tenido la RIA y una de las grandes críticas es que ha adoptado la denominación de la OCDE y hay muchísimas personas que no estamos de acuerdo con aquella denominación. Y si algo no lo tenemos bien bueno, pues, definido, imaginaros a nivel interpretativo qué puede pasar, ¿no? Entonces, también tenemos ese inconveniente. Y esto también lo podéis ver porque si vosotros vais a una web que se llama Legal 500, ahí podéis ver por países cómo se ha definido a la inteligencia artificial, a los sistemas de inteligencia artificial, y cada uno es de su padre y de su madre, efectivamente, como cada país. O sea que, como vemos, está todo muy, muy homogéneo. Este sandbox, pues esto es, ¿no? Lo que os comentaba fue un poquito bueno, pues lo que salió la primera convocatoria del sandbox. Y ya digo, yo recomiendo de todas maneras a los que os interese que estéis en contacto con los pasos que se van dando. Y esto es lo que propone la Unión Europea. Propone efectivamente que a estos sandboxes regulatorios, bueno, pues les acompañen, ¿no? En ese ecosistema, pues unos hubs, ¿no? que de alguna manera, además, como podéis ver, están enfocados a pymes y a startups, porque eso es interesante verlo, sobre todo si hay aquí emprendimiento. Nos va a permitir en esas factorías de inteligencia artificial que se están poniendo en funcionamiento, pues darnos ese soporte computacional. Otra cosa es, he escuchado al compañero que decía, efectivamente, bueno, pues seguramente que siempre habrá la letra pequeña para que se sigan entrenando y sigan pasándose nuestros datos por donde sea, ¿no? Pero bueno, pero esa opción está. Luego, bueno, pues de alguna manera también nos dan en servicios cloud, pues todo lo que pueda complementar, ¿no? a esos sandboxes regulatorios para que ese entorno de pruebas tenga efectivamente, pues, digamos, el mejor soporte de infraestructura y de datos para que aquello, bueno, pues sea prueba fehaciente de cómo verdaderamente implementar la RIA, entre otras regulaciones, porque ahora hablaremos también de cómo es el espacio de implementación, ¿no? Y bueno, pues todo lo que son también las infraestructuras, las facilities, ¿no? de testado y experimentación. Aquí también, ¿alguien conoce el proyecto Gaia X? Bueno, pues ya sabéis también que Gaia X es la interoperabilidad de datos, que también tiene ya su hub español desde hace tiempos. La cumbre fue hace no mucho. Y bueno, pues tiene varios verticales, ¿no? Como bien sabes, no solo el de turismo, que somos muy potentes, sino también agricultura, bueno, pues health, hay muchos. Y dentro de esa estructura, pues lo que se intenta es crear realmente, pues, lo que nosotros llamamos sistemas federados de datos y tal, con confianza para que quien sea, imaginaros que cada uno de nosotros somos una empresa, podamos monetizar nuestros datos en entornos seguros a través de una infraestructura, lógicamente, de interoperabilidad que, vuelvo a repetir, garantice confianza, garantice ética, garantice regulaciones. Pero bueno, va todo esto en paralelo. Y bueno, pues este es un poco el ecosistema en lo que nos estamos encontrando, ¿no? Aquí lo que os comentaba antes, la definición de sistema de IA todavía sigue dando problemas, pero la realidad es que tiene, bueno, pues un alcance extraterritorial y la realidad es que muchas empresas que me dicen, no, es que yo no
ni diseño ni implemento sistemas basados en inteligencia artificial, digo, da lo mismo. O sea, el reglamento, a partir del 2 de febrero, obliga a la alfabetización de sus trabajadores. Y da igual que no diseñen y que no produzcan inteligencia artificial. Lo interesante es que si utilizan inteligencia artificial, bueno, pues también tienen que entrar. ¿Por qué? Porque la utilización de sistemas de inteligencia artificial requiere también un conocimiento, incluso vamos a pensar mínimamente contractual, que estás firmando que no encaje con el reglamento de inteligencia artificial. O sea que como usuario también tienes unas obligaciones de alfabetización, ¿no? Bueno, esto es lo que he comentado, de un poco de la gestión de los riesgos, ¿no? Y bueno, pues, a ver, yo que me dedico justamente a las neurotecnologías, imaginaros todo lo que es la manipulación por comportamiento, que suena, bueno, mencionan también ahí efectivamente a grupos vulnerables, pero es curioso porque desde hace muchos años ya no se tratan grupos vulnerables, sino que ahora sí que hay una tendencia y cada vez mayor con sistemas de inteligencia artificial y tecnologías, que todos los que estamos aquí somos vulnerables. Cada uno más o menos frente a la tecnología, pero precisamente por ese sentido de manipulación del comportamiento, ¿no? Es que es psicología del comportamiento lo que se utiliza, ese NACH, ese círculo de dopamina, pero no solo por eso, sino que imaginaros que yo ahora mismo lo que quiero es, o tengo que bajarme una app, por mucho que yo haya diseñado esa app, pues también soy vulnerable porque voy a tener que vender mi alma al diablo muchas cosas, por datos o por lo que sea, o por rastreo, para perfilar, o sea que de una manera u otra todos estamos en ese proceso de vulnerabilidad, entendido como eso, ¿no? Entendido como lo que antes cuando hablábamos de dignidad, hace muchísimos años, se decía que la dignidad estaba un poco recogida en la digital, en línea, a lo que era la privacidad, es decir, los datos que sobre todo todos los que tenían implicación sensible, ¿no? Para que pudiera ser discriminatorio o lesivo. Eso en 3 décadas ha cambiado tan radical que ya no tiene que ver con la privacidad, tiene que ver con el perfilado de la personalidad, ese personhood, que efectivamente es el rastreo continuo y la datación de nuestra personalidad. O sea, es decir, que nosotros, nuestra actividad, nuestra identidad y todo, es de alguna manera conceptuada y simplificada por nuestro accionar y nuestra interacción en Internet. Ese es el perfil que hacen de nosotros, ¿no? Y ese es el que se vende y es lógicamente pues, una simplificación, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, hay cosas que pueden ser pues, muy interpretables realmente. Por ejemplo, el real time, la identificación biométrica, por ejemplo. En teoría se puede monitorizar, pero no analizar, salvo algunas circunstancias concretas, ¿no? que tienen que ver con seguridad y tal. Pero siempre vemos que son líneas pues, muy sutiles, ¿no? Vamos a ver cómo se van, de alguna manera, y sobre todo hay 2 juicios, no sé si ya se han resuelto, pero uno en Dinamarca y otro en Bélgica, son 2 juicios con respecto a la identificación de emociones y perfilado también, social scoring, ¿no? Un poco lo que se dice de China, pues también vale aquí en Europa. Vamos a ver cómo va aquello, ¿no? Y bueno, pues todo esto, soberanía digital y tal, está enmarcado, se supone, en la evaluación del impacto sobre los derechos fundamentales. O sea, eso es lo que rige. Alguien viene aquí del derecho, bueno, pues eso es lo que tú sabes, que es efectivamente los derechos fundamentales, que también quieren ser revisados para, por ejemplo, el tema de neurotecnologías. Tú sabes que hay una propuesta de neuroderechos, por tanto por Juste como por Adorno. O sea, Juste que viene de la... ¿Esto ya se ha ido? Juste que viene del tema de la parte más científica, pero Adorno y Yenka, que son 2 juristas, solicitan crear nuevos derechos porque aluden a que los fundamentales ya no
ante digamos, el avance, no solo de inteligencia artificial, sino de otras tecnologías, no los llegan a cubrir, ¿no? Hay otras personas que dicen, al contrario, que eso implicaría una nueva inflación de derechos, ¿no? Y que están todos allí, simplemente hay que reinterpretarlos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, que además, como vemos, el artículo 27 del propio reglamento, efectivamente, pues nos invita a hacer una evaluación del impacto. Yo os he traído, bueno, en las otras diapositivas, un ejemplo que salió además en internet, es incompleto, pero es didáctico. Entonces, en esa evaluación de riesgos, que efectivamente, bueno, pues quien está... Pero aquí hay algo también ahora que me viene a la mente, algo interesante. Seguramente que una de las preguntas que podría surgir a vosotros es ¿y quién es la persona dentro de una organización que debe hacer todo esto? Porque en lo que es RGPD sí que venía claramente quién tenía que hacerlo. Aquí no está tan claro. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? Las empresas grandes que tienen claro de todo, que tienen el CISO, el CIS, que tiene la gente de riesgos, que tienen bueno, pues, grandes departamentos que no han externalizado prácticamente nada, sino grandes departamentos de datos, de algoritmia y tal. Bueno, pues allí efectivamente muchísimas son las personas. El científico de datos no es el más adecuado si no tiene la visión de negocio, si no tiene la visión estratégica, porque para hacer esto sí que tú tienes que tener una visión estratégica, no de silos, sino de negocio, más transversal. Y a veces incluso hasta el product owner debe entrar en ese grupo. O sea, fijaros lo que es el abanico, ¿no? Entonces, bueno, pues las medidas de riesgos, bueno, son más o menos las mismas que se han ido tomando siempre, pero son complementarias. ¿Qué os quería decir? Por ejemplo, ¿qué hace RIA con respecto a datos? Bueno, pues se basa en GDPR, hasta donde llega, y luego a partir de allí se hace el análisis de esos datos ya en la propia algoritmia, que ya donde entra la inteligencia artificial. Entonces así lo que van haciendo es ir complementándose, cada vez se van complementando más, que ese se supone que es el enfoque, ¿no? O sea, donde ya no repetir, sino complementar, por lo menos se supone. Bueno, pues esa Carta de Derechos Fundamentales, esto simplemente es un poquito para que tengáis efectivamente la referencia un poco de lo que hemos hablado, ¿no? Y bueno, pues y esto es un poco lo que se solicita efectivamente en la evaluación del impacto. Estos son los anexos, que esto sí es la base de todo ese compliance y de todo ese governance. Esto es la base, de alguna manera, por eso también los equipos jurídicos entran, ¿no? Que son los que efectivamente, bueno, pues sobre todo los que tienen más esa parte más viva, ¿no? de lo que son los derechos, ¿no? Y trae un ejemplo de la guía de evaluación, ¿no? Estos de DPD de Sharsha, no es mío, claro está. Y ya digo, es básica, pero para que tengáis una idea, ¿no? Entonces, imaginaros descripción y análisis del sistema de IA, como primero, cuáles son los principales objetivos del sistema de IA, cuáles son las principales características del sistema. Fijaros que solamente esas dos primeras realmente requieren entrar en casos de uso concretos y de tener muy limitado verdaderamente qué estamos teniendo entre manos, cuál es la propia tecnología, ¿no? ¿Qué tipos de datos se tratan? Claro, si los conocemos o no los conocemos, hay que hacer realmente un sistema de calidad de datos, que desgraciadamente en la mayoría de los casos no hay y de dónde nos alimentamos, ¿no? Bueno, contexto de derechos fundamentales, un poco pues lo mismo, si lo vais viendo, no lo vamos a revisar uno por uno, ¿no? Pero al final es evaluación de impacto, no solo, ya digo, de lo que implantamos, sino de lo que utilizamos. ¿Quiénes son los colectivos que pueden verse realmente afectados? Y es una evaluación tan amplia y tan profunda que realmente, bueno, pues a veces hasta asusta, porque es que si no lo trabajamos de una manera Eso es mío que me está... Ah, vale, quedan 4. Vale.
que efectivamente que no abarcamos de una forma transversal y vertical, profunda, a cada colectivo, bueno, pues vamos a tener realmente dificultades, ¿no? Y los retos, bueno, pues le comentaba antes justamente a ellas, digo, una de las cosas que más me están pidiendo es el tema de la privacidad de los datos, porque claro, yo no creo en la anonimización, o sea, como técnica, yo no creo, sobre todo con sistemas de inteligencia artificial, yo personalmente no creo, ¿no? Yo estoy esperando que alguien me venga con una solución real, profunda de estas, así que me deje guau, ¿no? Pero no creo, ¿no? Yo creo que tarde o temprano, y fijaros que trabajo en temas de neurotecnología, es sistema de salud, o sea, todavía hay mucha mayor precaución, pero yo creo que no los hay. Y hay una de las cosas que más me solicitan es efectivamente el tema de privacidad y anonimización, entendido todo eso. Y luego vengo justamente de un hackathon donde estaba mentorizando un proyecto de datos sintéticos, que no son de la industria farmacéutica. Claro, me habían preguntado si eran de la industria farmacéutica. Yo no, pueden ser de cualquier cosa, son los artificiales, ¿no? Pero bueno, entonces, luego pues efectivamente, por la protección de la información y las relaciones del Big Data, de alguna manera, es lo que he comentado antes también, que bueno, a mí particularmente, tema de privacidad, seguridad, protección de datos, yo no termino de verlo, ¿no? El perfilado de discriminación de sesgo algorítmico, ese es algo que tiene que estar en el tema legal, pero también en la parte ética, que es la parte metajurídica. ¿Qué pasa con esas decisiones que efectivamente lo que no tiene de ese human in the loop, ese human on the loop, en cualquiera de las dos vertientes donde está, ¿no? Para esa transparencia sobre el proceso decisorio, que también hay cuando os comentaba antes lo de Bélgica y lo de Dinamarca, hay dos cosillas allí que han sentado todavía pues allí algún precedente que tiene que estar todavía en litigio, pero bueno, será interesante ver a raíz de la inteligencia artificial, de la normativa, a ver cómo se desarrolla, y bueno, pues una matriz RACI siempre es conveniente. Y nada, bueno, pues yo aprovecho a invitaros al Summit que organiza. Yo estaré, como ha dicho ella, soy también Madrid City Lead de Women in AI, y bueno, pues vamos a ver cómo hacer de alguna manera más inclusiva no solamente la inteligencia artificial, sino la tecnología, ¿no? Vamos a ver cómo la mujer se convierte en sujeto y objeto presente en la tecnología. Y bueno, pues y luego también estaré hablando en otro evento sobre la sociedad del desconocimiento. Así que con esto os dejo. Y bueno, alguna pregunta, por favor, antes de nada, ¿alguna pregunta más? Las que habéis hecho antes, quiero decir. No, yo tengo una pregunta, y es que hemos hablado de la regulación y el apartado técnico a la hora de la regulación en sí, de la IA y de su aplicación. Pero mi duda surge en cuanto a términos de soberanía y globalización. No hay una institución que penalice cuando, por ejemplo, las empresas utilizan de forma poco ética los datos que manejan, y porque tampoco sabemos tampoco se tiene la capacidad o la posibilidad de saber qué datos son o cómo los manejan, porque, por ejemplo, se sabe cómo han influido en términos de política redes sociales como X o tal, pero no hay ninguna entidad que los penalice, entre otras cosas porque están amparados por sus gobiernos. O sea, ¿cómo sería una solución? No, yo no. Yo ¿cómo sería una solución? ¿No? Bueno, ya te he dicho. Pero para mí, yo te voy a decir cuál sería mi solución ideal. Pero desde luego es una utopía. Mi solución ideal es un proyecto en el que yo estoy metida que no es la ética de la neurociencia, sino la neurociencia de la ética. Es decir, si hay circuitos cerebrales que por educación y por formación nos inviten realmente a ser éticos. Es decir, la empatía, por ejemplo, ¿no? Pero fíjate tú el uso que es. Pero bueno, hay estudios, no solo investigo yo al respecto, ¿eh? O sea, ¿qué circuitos, la toma de decisiones, qué circuitos neuronales nos podrían permitir, igual que hay circuitos neuronales que se presupone
que están allí efectivamente, ¿no? Para bueno, pues lo que decíamos antes, ese círculo de dopamina, ¿no? O para creatividad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú estás en estado basal, tranquilo y tal, bueno, pues sí hay circuitos neuronales para que efectivamente, bueno, pues nosotros tengamos la suficiente responsabilidad y toma de decisiones morales para no necesitar una regulación. O sea, ese para mí es el interés personal, porque además a mí el tema regulatorio, ya te digo, ¿quién regula? ¿Cuándo se regula? Tú vienes del ámbito jurídico. ¿Quién regula? ¿Cuándo se regula? Porque tú sabes que hay además un dilema, ¿no? Si te adelantas, ¿qué pasa? Si te atrasas, también ¿qué pasa? O sea, tú sabes cómo va eso, ¿no? Que está conceptualizado. Entonces, realmente, a mí la regulación, pero si es que lo estamos viendo, ¿tú crees que yo me siento protegida a nivel de GDPR? Muchos juristas, además, que hablas con ellos y te dicen, bueno, es verdad que hay problemas de implantación, o sea, reconocen que hay problemas de implementación de la regulación. Pero es que te voy a decir efectivamente más, ¿no? Imagínate en temas de neurotecnologías. Estamos hablando de neurotecnologías de diademas que se venden para ocio y que lo que hacen es estimular transcraneal, o sea, no te insertas el chip, pero quedará poco. Con las diademas, tú vas en ciertas zonas, bueno, pues descargando tanto electricidad como corrientes magnéticas, que están las dos, ¿no? Y tú con aquello se supone que, bueno, pues para relajarte, para memorizar, para pues aprender mejor, incluso para jugar, ¿sabes? Esto, yo te puedo dar ahora el nombre de 500 empresas, 500 no exagerado, ¿no? Pero hay muchas empresas que venden, pero que son europeas incluso, cuyos datos, de alguna manera, porque claro, tú imagínate esa monitorización de aquellas cargas transcraneales, aquella monitorización se va guardando en un registro. Son datos. Tú puedes hacer un Brain Computer Interface o con una EG tal, tú metes ahora en OpenBCI, tú puedes hacer un Brain Computer Interface en tu casa. Eso es así. ¿Y qué haces con esos datos que son leídos? No son tuyos. Casi en ninguna de las empresas que venden todos sus productos, casi en ninguno, la propiedad es del usuario. Son de ellos. Y te digo, hay empresas muy cercanas. Entonces, efectivamente, si estamos hablando de esto, que esto antes, además este tipo de neurotecnologías, antes estaban solo en ámbito clínico y de investigación, con efectos secundarios. Lo que pasa es que el coste-beneficio no me interesa. Entonces, si hablamos en ese extremo, tú imagínate todo lo demás. Yo realmente ya te digo, para mí, el tema regulatorio, lo que os he dicho, es un complejo, además, que nos frena muchas cosas y verdaderamente, bueno, pues algo, no te voy a decir que sea inútil del todo, pero desde luego el cometido que desea y lo que tú dices, lo transfronterizo, la soberanía, o sea, una serie de conceptos que ya lo estamos viendo. No sé si te he respondido algo, simplemente siendo realista, ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, por favor. Para que te escuchen tus compañeros, voy trayendo agua mientras te escucho, ¿eh? Voy a dejar mi botella por ahí. Te dejé acá agüita. Ahí, en ese vaso. Vale, bueno, la pregunta es, ¿hay algún caso de éxito de Europa regulando, intentando regular la tecnología y que finalmente en el día a día estén mejorando la vida de los usuarios? Porque o sea, a mí no puedo evitar que me venga a la cabeza la política de cookies o que me siento con menos privacidad que hace unos años, porque mi compañía telefónica ha perdido los datos, mi compañía de gas ha perdido los datos, mis datos al final están en todas partes ya y cada vez le doy a tener a cookies. Entonces, ¿hay algún caso de éxito que nos ayude a pensar que esto se va a implementar bien? A ver, yo lo que conozco de caso de éxito, entre comillas, es el caso cuando se ha ido a legal, ya ha podido haber algún avance, ¿no? Entonces ya hay jurisprudencia de algo, ¿no? Eso, en algún caso, pero son casos realmente aislados, ¿no?
hay multas importantes, tal, pero fíjate, y hoy justamente hablábamos además con un compañero, porque hablábamos de, yo le ponía el caso más tonto, las llamadas que recibimos todos los días, con todo lo que aquello significa, exactamente, ¿no? Y comentábamos que a nivel técnico, y fuera de ciberseguridad, ¿no? Que a nivel técnico eso es facilísimo, bloquearlo. ¿Qué te voy a decir? No lo sepas, ¿no? Pero claro, ¿por qué no se hace? ¿Qué intereses puede haber, ¿no? Los tiempos, realmente, ya te digo, hay implementaciones, vamos a otro ámbito, por ponerte un caso. Todas estas, las europeas, vamos a ver por dónde salen, pero imaginaros todas estas demandas para lo que ha salido de copyright, ¿no? Propiedad intelectual de las obras creadas, obras de imagen creadas, ¿no? Por lo mismo, Midjourney, Dali o cualquiera de estas. Yo leí una sentencia, los titulares y tal, lógicamente todas, pero donde se dice que no es plagio. Porque a nivel estadístico son probabilidades tan remotas y tal, que realmente tú no puedes pensar que por esas probabilidades de patrón, ¿no? Tú hayas hecho un plagio. O sea, que fíjate también, de alguna manera, como cada vez está más desprotegido. Pero al final es una cuestión personal, realmente. O sea, yo decía antes que todos somos vulnerables, ¿no? Porque es cierto, o sea, yo te digo, o sea, tú ahora mismo tienes que aceptar, aunque no aceptes, hay cosas que sí o sí son esenciales. O, por ejemplo, pues, si te tienes que bajar una app, tienes unos permisos que dices, pero ¿para qué quieren micrófonos XML? Sin embargo, te los ha pedido, ¿no? O sea, fíjate, desde ese punto de vista, además, cómo no hay una transparencia o una vigilancia técnica incluso del propio producto y del propio servicio, es decir, qué es lo que hace, qué necesita, qué tal. O sea, es que si tú ves el end-to-end es terrible, o sea, por todos lados hay bugs, por todos lados, ¿no? Pero tú imagínate lo que decimos, ¿no? Efectivamente, tú te bajas cualquier cosa de estas, ¿no? Y todo lo que tú estás aceptando en la mayoría de los casos, porque yo hablo con mucha gente y a mí me dicen, no, es que, claro, por comodidad. Es que al final realmente te das cuenta que es una opción también personal. La gente, además, a mí me dicen, yo te puedo dejar ahora mismo, no tengo una sola, no pago con tarjeta, ¿sabes? Y soy ingeniera, trabajo toda la vida y adoro la tecnología, ¿sabes? Pero es que ya bastante rastro dejo. Y no quiero, además, que los demás estén continuamente pues, monitorizándome y, sobre todo, simplificando mi perfilado, ¿sabes? O sea, entonces, no me gusta. Pero a mí la mayoría de la gente me dice, es que no te van a ocultar, pues yo menos, porque eso es un perfil público. Entonces, lo siguiente me dicen, no, es que claro, eso me personaliza la experiencia. Pero si es eso de confirmación, ¿qué te están personalizando? Pero al final hay una ignorancia tremenda y hay un sentido bueno, pues es que los dos sesgos son claros, sesgo de confirmación y sesgo de automatismo y sesgo de complacencia. Es decir, todo lo automatizable es bueno y luego, y siguiente, el de complacencia, como es bueno, ni voy a monitorizar, ni voy a ver qué tiene. O sea, le doy por sentado. Entonces, yo sé human in the loop y human on the loop, lo obvio. O sea, yo ya no soy human. Soltar. Entonces, el tema realmente es complejo y da igual cualquier edad, ¿eh? Porque yo esta conversación la tengo con gente de 70 años y claro, lo mismo. O sea, no es cuestión que digas tú la gente joven. Entonces, al final es una cuestión personal. Aparte de lo que te digo, de esa vulnerabilidad en la que estamos todos permitiendo ese diseño no ético, ¿no? De la historia. Entonces, yo no tengo realmente confianza, ¿no? Yo hago eso por una cuestión coherente. Mía conmigo misma, pero no confío en eso. No, voy a decir, esto es de broma, porque no sé cómo lo utilizáis. Esto es un prejuicio, da para cerrar con una gracia nada más. Pero bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No queréis? Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Patrick. Bueno, podemos seguir ahora un poquito en el networking. Por último y sencillísimo, agradecerles de nuevo por presentar todos y tan buena gente aquí. Las entradas a GenAI para participar del sorteo son con este QR, recordáselo, y acá mi compañero. Les ha recordado el pero bueno, no. Es verdad.
Sí, así que nos quedamos ahora un ratito acá, vamos a comer, vamos a tomar algo, compartimos esto, nos hacemos preguntas y después usamos toda la wifi pública, así no hay ningún problema y listo, y después nos podemos ir a tomar algo. Eso, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. Salimos aquí para el networking. Los que habéis estado ya es nada más salir aquí. Podemos comer unas ricas empanadas y luego seguiremos la fiesta con el invitado. Así que muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Muy bien.